desafíos por delante, todos tenemos grandes desafíos por delante, ¿no? Y pensaba que en estos tiempos que corren, bueno, ¿qué es más importante que tratar de achicar distancias, de encontrarnos, de juntarnos, de pensar, de planificar y de pensar en solidaridad? Además de comunicación, que yo siempre insisto que es tan importante, ¿no? Pensar en solidaridad cuando nos están invitando a un mundo demasiado insolidario, donde estos lazos desaparezcan, son los lazos que nosotros tenemos que fortalecer, encontrarnos, repasar nuestra historia, tener memoria, mirar hacia adelante, bueno, y ver cómo seguimos, ¿no? Parece que tenemos un gran desafío para adelante. Bueno, el profe Canosetti, que ha llegado desde La Pampa, ahora lo voy a presentar debidamente, la querida Graciana Peñafort, que saben ustedes que también tienen una gran trayectoria en comunicación, como redactora de la ley que dio la posibilidad a nuestra cooperativa y a otras tantas de empezar a tener voz, así que bueno, para mí ellos, lo decía hoy en la radio, dos gladiadores, esta discusión que tuvimos en estos últimos años. Miren, no es un buen momento para ser comunicadores ni comunicadoras, están allá mis compañeros actuales que lo pueden asegurar. Trabajadores precarizados, con mucha angustia, con mucha incertidumbre, con pocos medios de comunicación quizás donde uno puede trabajar con honestidad, que a mí me parece lo más importante en este momento, pero si algo han tenido interesante estos años es que hemos asistido a todas estas discusiones. ¿Qué tipo de medios de comunicación queremos, pretendemos, necesitamos? ¿A quiénes representan los medios de comunicación que hoy tenemos? Y bueno, gran parte de estas preguntas, o quizás algunas de estas respuestas, yo pude cosechar con la experiencia del canal cooperativo de Santa Rosa, que es una experiencia realmente maravillosa. Yo fui directora de noticias del canal, por el orgullo, el placer de ser directora de noticias, la primera directora de noticias del canal. Mi compañero está allí, es el director actualmente del canal. Y fue una construcción realmente maravillosa. ¿Por qué? Porque por primera vez las cooperativas tenían la posibilidad de brindar televisión por cable, servicio de televisión por cable, que lo hacen de una manera muy eficiente, con buena calidad, con precios accesibles, pero además teníamos voz, teníamos un canal, teníamos el enorme desafío de pensar cómo tenía que ser la comunicación cooperativa, ahora que podíamos jugar, ahora que podíamos tener nuestra voz, porque no tenía sentido que sea solamente una cuestión meramente comercial. Ok, sumamos un servicio, la gente puede contratar el servicio de portable, más económico, además tenía voz. Y eso es realmente maravilloso porque se construyó un vínculo con la sociedad a través de esas interrogantes y de ese trabajo cotidiano de toda la cooperativa y en particular de quienes hacen el canal de la cooperativa. El nexo con los barrios, rescatar las voces de los vecinos, rescatar las voces de todo el arco político, hacer las preguntas que muchas veces incomodan. Muchas veces en las conferencias de prensa el periodista o la periodista que va representando al canal de la cooperativa es el que se sale de agenda, a veces recibimos alguna mirada amistosa, pero eso es una construcción que el ciudadano, en este caso de santarroseño y los alrededores, porque estamos llegando también a las localidades interconectadas a la cooperativa, toma como propia, valora y defiende. Me parece que no es poco, se sienten reflejados en el noticiero de la cooperativa, es el noticiero que más se ve, donde buscan enterarse qué está pasando en su propia ciudad, en su propia provincia, en los alrededores, y ver lo que ocurre en la nación, pero con una mirada propia, no ya solamente reflejando lo que nos están diciendo desde Buenos Aires. Romper esa agenda que a veces es demasiado porteño-centrista, que pretendemos sea un poco más federal. Bueno, básicamente esa es una pequeña introducción. Le voy a dar la palabra a la querida Graciana Peñafort, a quien estimamos mucho en la cooperativa. Porque quizás usted quiera presentar a Graciana, ¿no? Tengo vínculo con Graciana, porque además Graciana, además de estar siempre disponible, ¿no? para nosotros, para la cooperativa, para el sector cooperativo, como les digo, estuvo trabajando en la ley de servicios de comunicación audiovisual, que fue un parteaguas. No me presentes. Bueno, primero buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer un pequeño flashback que tuve cuando lo vi anoche. La última vez que yo lo vi en una audiencia con gente, era un auditorio en Santa Rosa, y me había juntado con un montón de gente, casi como un pelotón
no salía la licencia de la cooperativa. Y yo tenía muchas ganas de decir, yo Argentina, ¿qué más podía hacer? Porque había que hacer un trámite que lo tenía que hacer en ese entonces la Secretaría de Comercio Interior a través de Defensa de la Competencia, que implicaba una demora administrativa. Pero me acuerdo, en un acto de osadía, yo le dije, la próxima vez que yo los vea a ustedes, van a ser señores con licencia. Me demoró un tiempo, pero aquí estoy. La próxima vez que lo vean es alguien que tiene una licencia. ¿Qué decirles? El problema de la comunicación de las cooperativas es más amplio que solo de las cooperativas y tiene que ver con algo que, como decía Felicitas, fue un parteaguas. Porque cuando nosotros allá lejos de hace tiempo llegamos al CONFER, nos encontramos con una ley que era la 22.285, que era una ley dictada por la dictadura militar y que ningún gobierno se había animado a cambiar, que establecía que la información, es decir, los contenidos, era poco más que una lata de sardinas, algo que se compraba o se vendía. De hecho, técnicamente establecía que solo podían llevar adelante servicios de comunicación audiovisual, en ese entonces servicios de radiodifusión, los organismos con fines de lucro, es decir, para ganar dinero. Le hace noticiero, lata de sardinas, no había punto de diferencia. Pero, aparte de esa ley que había seguido este modelo del fin del lucro, había habido una serie de modificaciones, incluso tecnológicas, que habían cambiado diametralmente el esquema de comunicación, incluso en esa vieja ley. La primera de ellas, que tenía un efecto determinante en por qué nosotros volvimos a impulsar la comunicación que no tuviese fines de lucro, era la aparición del cable. Porque el cable implicó que aquello que antes era tan común como tener un canal de producción local, que te dijera por qué están pasando los bomberos por la esquina de tu casa y no por qué están los piqueteros en la esquina de la General Paz, era algo que con el cable desapareció, porque para abaratar costos se producía todo en capital. Entonces, extranjerizaba la información. Yo siempre ponía, cuando discutíamos la ley de servicios de comunicación audiovisual, este ejemplo. Cuando yo estuve en Córdoba, cuando llegué a San Juan a pasar las Navidades del 2002, mis amigos estaban obsesionados con los secuestros. Te pasaban a buscar, te llevaban a tu casa, no te dejaban tomar remis. En San Juan no hubo un solo secuestro. Esa es la verdad. Pero tenía que cooptar la conciencia por esta suerte de extranjerización de las noticias, que todo el mundo caía en la paranoia de la gran capital. Y imagínense, San Juan es un pueblo chico del interior del país. Entonces, el desafío era no solo permitir a actores que no consideraran la información solo como una mercancía, sino además permitir algo que era muy valioso y muy necesario en una Argentina cada vez más federal, que era el surgimiento y la vuelta a poner en juego los contenidos locales, la información local. Y en ese sentido las cooperativas ya tenían una herramienta muy potente porque ya contaban con las instalaciones. Y miren lo absurdo que era la vieja ley. Las cooperativas que ya tenían las instalaciones no podían usarlas para brindar cable. De hecho, muchas cooperativas del país tenían una suerte de unos convenios que era lo más trucho del mundo, donde presuntamente le alquilaban su infraestructura a otros socios de la misma cooperativa para poder brindar cable. Porque como cooperativas jamás podían ser parte del mundo de la comunicación audiovisual. Bueno, cuando nosotros decidimos modificar la ley de radiodifusión, los canales cooperativos como las organizaciones sin fines de lucro no solo pasaron a ser sujetos integrados al mundo de la comunicación audiovisual, sino además sujetos integrados con exigencias particulares que tenían que ver con la producción de medios locales, de contenidos locales, de noticias locales, pero que además tenía que ver también con un aprovechamiento más sensato de la infraestructura existente. Porque no nos podemos olvidar que en muchos pueblos del interior la infraestructura necesaria la tienen las cooperativas,
que ya dan, algunas dan celular, telefonía celular, por ejemplo en Santa Fe, y sobre todo las cooperativas de servicios públicos, a las cuales se le puso una sola condición que tenía que ver con que no llevaran adelante conductas anticompetitivas. Entonces por eso se hacía este famoso trámite que casi me cuesta la vida en Santa Rosa. Por eso las cooperativas van a defensa de la competencia, que se comprometen ante el Estado a cumplir una serie de condiciones que tienen que ver si otro prestador le pide que le faciliten la infraestructura, y luego, cumplidas estas condiciones, se habilita la licencia. La verdad es que la experiencia de la comunicación por cooperativas y por organizaciones sin fines de lucro permitió una serie de cosas, y yo tal vez lo más importante que voy a rescatar es que muchos sujetos de la comunicación audiovisual en la Argentina dejaron de estar en la ilegalidad o la cuasi legalidad, porque teníamos muchos radios que eran radios de organizaciones sin fines de lucro que no podían inscribirse, o sea, no podían existir formalmente como un sujeto. Teníamos las cooperativas en estas situaciones ambiguas. Pero además, y esto nunca lo voy a olvidar, había un detalle importante que tenía que ver con la existencia de determinados monopolios, que además veían las cooperativas como los principales enemigos. Seguramente, no sé si nos va a contar porque ellos tuvieron uno de estos grandes... El pasado sigue siendo presente. No, pero en ese momento tuvieron la oposición tremenda. Yo me resulta imposible de olvidar cómo un monopolio venía a decirme que una cooperativa local llevaba adelante prácticas anticompetitivas. Y yo me quedé mirando, ¿y lo qué? ¿En serio, Cablevisión, me estás diciendo que te preocupa la presunta práctica anticompetitiva de una cooperativa? Sonaba un poco loco. Bueno, como todo en la Argentina, sonaba loco menos para los tribunales argentinos, que siempre los discursos más locos encuentran una recepción. Pero más allá de eso, voy a decir que el paso a la legalidad de este tipo de comunicación, que no considera la información como una mercancía, fue un hecho súper histórico y súper necesario porque le dio una nueva amplitud a la comunicación. Y probablemente quienes vivimos en Capital no lo notamos claramente, pero puertas adentro, en el interior del país, sí que se nota. Volvió la producción local, volvimos a tener, yo lo digo en este tono, yo crecí en San Juan, y a mí volví a escuchar noticias con R. ¿Qué le voy a hacer? Algo que había desaparecido. Yo tenía el otro monopolio, siempre lo tuve en San Juan. Pero volví a escuchar noticias con Tonata, volví a enterarme cuál va a ser el clima en mi ciudad cuando voy a ver a mis padres. Y esto creo que fue sumamente valioso, y lo pienso en voz alta, ahora que vemos esta situación caótica. Perdónenme, soy muy respetuosa de quienes han tomado una opción electoral. Yo creo que esta opción electoral, además de ser peligrosa para el interior del país, que también existe, es profundamente antifederal. Yo tengo la sensación que todo lo que estudiamos en la historia de unitarios y federales ha quedado en el olvido. Y ustedes imagínense la importancia. Vemos peleas, digo, a mí no me caen particularmente bien algunos ciudadanos de algunas provincias, pero imagínense si no hubiera noticias cordobesas en Córdoba o noticias chubutenses en Chubut. Lugares que hoy, por cómo se han alineado la esfera mediática y la esfera política, tienden a tener un discurso súper hegemónico y súper favorable, friendly, si lo quieren mejor, con el poder central. Y el poder central no le cambia las provincias, no le cambian las noticias de orden provincial, ni estimula los contenidos provinciales. De hecho, tenemos esta cosa absurda que ni siquiera estimula los contenidos. Y si quieren un ejemplo paradigmático, ustedes piensen, nosotros sacamos una ley que una parte de los fondos que se recaudan tras del tributo está destinada a la producción de contenidos. Hoy quieren hacer desaparecer al Inca. O sea, es profundamente antifederal. Pero hay algo que me parece que es importante señalar y resaltar.
a más de 10 años de haber salido la ley, se comprobó algo, que efectivamente los medios cooperativos estimulan la producción local de contenidos. Lo segundo que se comprueba es que no ha habido ninguna denuncia efectiva o comprobada sobre que hayan llevado adelante prácticas anticompetitivas. Distinto a lo que sí pasa con los monopolios de orden comercial. Y lo otro que está comprobado es que las ciudades que tienen este tipo de comunicación se ven beneficiadas no solo por el acceso a los contenidos locales, sino por la utilización racional e inteligente de la infraestructura. Eso es lo que va a hacer, por ejemplo, que Santa Fe se anuncia como Buenos Aires, atravesar sin cielo, atravesado por cables, porque hay 400.000 prestadores montados en la misma infraestructura. Y cosas absurdas como la de Capital, que hace más de 15 años que hay una ley que obliga a soterrar los cables, y no sé si ustedes viven en edificios, los que viven acá, han pasado por la puerta de sus balcones, por los costados de sus balcones, llenos de cables. Entonces, creo que la utilización inteligente de la infraestructura le brinda al ciudadano un enorme bienestar ambiental, si se quiere, porque libera a las ciudades de, no solo de la grasa de las capitales, sino de esa saturación auditiva, visual, que generan el exceso de cables y cuestiones. Pero además de esto, y me parece que es, perdón, esa es mi madre, que le dije que me iba a dar una charla y me está insistiendo desde que estoy tratando de entrar. Pues, sé que es mi madre porque para ella es la canción de los locos Adams. Para poder identificar. Lo que quiero decir es, me perdí. Bueno, madre de una sola, sí. Nadie aguantaría. Bueno, más allá de esto, lo que está claro es que estos presuntos temores que en parte yo no me voy a olvidar de dirigentes de los medios comerciales que daban, cuando discutíamos la ley de servicio de comunicación audiovisual, hacían unas publicidades que yo me decía a Molinero, que era el presidente de las televisoras abiertas, se sacó una foto, nunca me olvidé de un spot que sacó con una bandera de la ATA, y él hablando frente a un escritor que parecía un secuestrador nicaragüense, y yo le empecé a decir molinero montonero, amenazando desgracias que no iban a suceder. Porque la verdad es que el ecosistema daba perfectamente para que coexistieran las distintas formas de acceso al derecho a la información. Pero además voy a decir algo que también fue muy importante y está vinculado a esto, y se acordará bien Nochetti. Mientras duró el programa Fútbol para Todos, fue muy importante que los medios cooperativos pudieran tener la licencia, porque eso permitió la difusión también de esos contenidos deportivos. Y voy a ser clara, yo soy lo menos nacional y popular del planeta de fútbol, nada, soy de Rosario Central. Imagínense, para mí el fútbol es una desgracia. Dicho esto, también entiendo que es parte de nuestro bagaje cultural. Cuando nosotros pensamos en el país, pensamos en peronistas radicales, Boca y River. Es como la segunda contradicción o la primera que se nos ocurriría. Bueno, esta posibilidad de difundir los contenidos no solo tuvo que ver con los partidos de primera, sino además lo que pasó en muchos medios cooperativos de localidades, donde por primera vez tuvieron cámara de verdad, los equipos locales. Sí. Y esto cambió la historia, ustedes fíjense, pero cambió la historia de muchos de esos clubes y de muchos de esos chicos que juegan en los clubes. Entonces, lo que quiero decir es algo, para concluir y dejar hablar a Nochetti, a quien te cumplí la promesa, la próxima vez que te vi, ya tenías licencia. Aparte me reclamaban a mí. Y yo todos los días de mi vida me peleaba con Moreno para que me jurara el trámite. Quedé sanguchito del medio, entre la cooperativa de Santa Rosa y Moreno, que no me sacaba el trámite. Y los pamperos que querían lincharme. Y el cobarde de Mariotto, que no fue ese día, me mandó a mí. No, pobre. Lo que quiero decirles es esto. Más allá de la experiencia exitosa que he tenido en muchos aspectos y la comprobable a lo largo del tiempo inexistencia de los peligros imaginarios, en este momento la comunicación cooperativa tiene un deber central. Es una de las pocas comunicaciones
que hoy no responde al interés de la pauta. Responde al interés de cada uno de esos usuarios, que a su vez, y aunque no lo parezca, son dueños de un pedacito de la cooperativa. Eso le permite y le obliga a tener un discurso más amplio, más representativo, más comprometido con esa realidad local, y que además obliga e imposibilita a ocultar los aspectos de la realidad. Voy a ser clara, me cuesta mucho imaginar que si hubiera una inundación en Santa Rosa, la cooperativa pudiese elegir no mostrarla para no cuestionar al gobierno. No podría, porque la inundación le está pasando a sus habitantes. O sea, ¿cómo no vas a mostrarla? Y en ese sentido creo que la enorme riqueza de este tipo de comunicación es que al tener tan presente y tan de forma imborrable el interés de quienes la conforman, y repito, no son los señores que suben los botonitos de la cooperativa, sino todos los que integran la cooperativa, hace que tenga como espacio privilegiado la información local y la representación de las distintas realidades de quienes viven en esos lugares. Y me parece que esa enorme fortaleza en estas épocas donde es tan fácil difuminar la realidad, en estas épocas donde Lilia Limones parece tratar de convencernos de cosas que no nos va a convencer. Creo que en estas épocas es muy necesario afirmar aquello que nos hace lo que somos y no otra cosa, que es la identidad. Y no hay manera de reafirmar la identidad sin tener muy claro a qué pueblo, a qué cultura y en qué lugar vivimos nosotros. Y creo que esa es la enorme riqueza, el enorme valor, el enorme potencial y también la enorme responsabilidad de la comunicación cooperativa. Mucho de lo que señalás es lo que ocurre en el canal, porque de los contenidos que se emiten en el canal, la mayoría son locales, y además el canal hace algo que veo a Hugo Moreiro que está por ahí, que en su momento nos ayudó mucho con el tema de la defensoría, que es auditar sus propios contenidos para saber, bueno, qué estamos produciendo, qué estamos haciendo. Tengo un gráfico acá, digo, las entrevistas de los noticieros. Política y economía es uno de los temas centrales, pero además están la cultura y vecinas y vecinos, es el tercer ítem, las voces de los vecinos, las comisiones, los barrios, las opiniones, encuestas a los vecinos, o sea, realmente ver el noticiero es encontrarse con los vecinos, con los barrios de la ciudad de Santa Rosa, es una experiencia realmente muy, pero muy interesante. Y esto que señala Graciana, de la independencia periodística que se alcanza, y si esto es un trabajo cotidiano, porque también uno puede mirar para otro lado y decir, no es que está el cielo ganado, hay mucho que hacer, seguramente en todas las cooperativas, pero esto es un trabajo de construcción cotidiana. El no depender de la pauta es realmente liberador a la hora de pensar los contenidos, a la hora de esto que yo le digo, vas a una conferencia y preguntar lo que realmente crees que es importante, que te hacen saber lo que decimos que es importante, no solo preguntas, repreguntas, que es algo que parece que cayó absolutamente en desuso en el periodismo. No existe la repregunta, se puede decir cualquier barbaridad y silencio, no hay repregunta, ¿no? Porque nos deja todo como muy molestos. Bueno, eso me parece que es muy importante para rescatar el trabajo que hace este canal y por supuesto otros medios cooperativos y comunitarios, me parece cuando nos preguntamos hacia dónde vamos, qué medios necesitamos, bueno, tenemos que mirar estas construcciones que son relativamente nuevas, por supuesto que antes de la ley de servicios de comunicación audiovisual, como marcaba la escena, eran ilegales. Yo le recordaba al profe cuando estábamos en la radio que estaba en allanamientos del Confer, en San Luis me tocó en una radio, que funcionaba una galería de la radio, ¿no? Tanto que por ahí también sabe mucho de tema, pues es un gran impulsor de la ley, un gran trabajador de la comunicación. Y me acuerdo que era la hora de la siesta, yo siempre programa la hora de la siesta, sabía que estoy condenada a ese horario, no me ven que me cambio siempre a la siesta. Y suena el timbre de la galería y estaba el encargado de la radio, y cuando le dicen que este la camioneta de Confer, en pánico, o sea, estaban los tipos que recién llegaban de Buenos Aires, y el flaco le temblaban las manos para mostrarle los papeles como si fuera un delincuente. ¿Qué delito había cometido? Tenía una radio que era una de las pocas radios en San Luis que hacía esto justamente. Eran muchos estudiantes, pero
trayectoria. Oscar Rossetti nació en Argentina en 1947, como Cachito vivió en Arizona. ¿Está bien? Arizona, un pueblo de San Luis, aunque no lo crea. De San Luis, Trató era de una diferencia que no con San matarlo. Luis. La biografía figura que trató de matarlo. Trató de matar a Graciana Peñafort. A mí me consta que no era personal con Graciana Peñafort, sí con defensa de la competencia tuvimos varios problemas, ¿no? No vamos a entender, yo sí, usted me dio un ratito. Se graduó como licenciado en Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, obtuvo un máster en Economía Social y Dirección de Entidades sin ánimo de lucro en la Universidad de Barcelona, España, y un doctorado en España otorgado por la Universidad de Huelva. Es un dirigente cooperativista reconocido por nuestra provincia y a nivel nacional, y ha sido un gran impulsor de la comunicación en la cooperativa de Santa Rosa, la cooperativa popular. Siempre hace hincapié en que no debemos perder de vista que es popular esta cooperativa y brinda muchos servicios. Empezó con la electricidad, torciendo el brazo también, en este caso a una empresa norteamericana. Pero no vamos a quedar con el aspecto de comunicación, ¿qué le parece? ¿Vamos por ahí? ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes. En principio, mostrar mi satisfacción por estar sostenido por una red de historia. Hay una duplicación, hay un sonido extraño. Por una red de historia y de efectos. Se me acopla con eso. Una red de historia y de efectos. De historia, porque acá hay dirigentes cooperativos y de medios de comunicación de singular trayectoria y valía. Néstor Picone, del cual me jacto ser amigo, es uno de los fundadores de la CTA y es uno de los luchadores de la ley de medios. Participó de manera decisiva en el apoyo, en el surgimiento y en la movilización que exigió que finalmente se promulgara la ley de medios. Tenemos acá al doctor Ragular, que es uno, también me jacto de ser su amigo, y además es uno de los impulsores de los estudios de posgrado de cooperativismo en Argentina, en las universidades. Bueno, estas dos personas, las dos mujeres que me acompañan, felicitan que ha cumplido y cumple un rol decisivo en el perfil del canal de la cooperativa, con solvencia y una inteligencia poco frecuente. Le escribí para que ponga eso. Y Graciana Peñafort, por la cual, aunque ella no lo sepa, guarda un gran afecto, pero ella no sabe por qué, lo cual me vuelve más misterioso. Voy a desarrollar un poquito eso. Por la historia del Confer. En realidad nosotros como cooperativa luchamos desde antes de la ley de medios, mucho antes, por tener un canal de cable cooperativo y tener internet cooperativo y telefonía cooperativa, lo que llamábamos y llaman aún el triple play. No era solamente el cable, era internet, porque veíamos el futuro de internet y la importancia que iba a tener. Y en ese momento la telefonía no celular, sino la telefonía fija. En el Confer encontrábamos una resistencia feroz, y estoy hablando en tiempos de Duarte. Y el representante en el Confer, director del Confer, de ese tiempo era un señor de apellido Caterbetti, que era sumamente potable, a mi juicio, a las influencias de poder. Caterbetti. Cuando veían que no cejábamos en el empeño de conseguir licencia y que del otro lado estaban las grandes corporaciones mediáticas, entre ellas Clarín
curiosamente preocupadas, y después el resultado mostró por qué, preocupadas para que la cooperativa de Santa Rosa, que tenía una cosa que otras no tienen, es la principal empresa de La Pampa por facturación. No es una cooperativa menor. Insisto, la principal empresa de La Pampa por facturación y la segunda en el país cooperativa de servicios públicos en una ciudad capital. Es decir, que potencialmente podríamos ser un rival de cierto riesgo. En una de esas idas al Confer, me dijeron, bueno, si usted, si usted quiere que esto salga, van a tener que hacer un aporte voluntario. Primero me dijeron que íbamos a tener que cortarnos el pelo, y yo no sabía qué era eso. Bueno, en la jerga, y digo, ¿dónde me tengo que cortar el pelo? Ahí enfrente, había que cruzar la calle. Digo, ¿qué hiciste? ¿No hay una peluquería? Y yo entendí enseguida, digo, es una cuestión de pesos. Bueno, ¿para qué ser tan explícito? Bien. Y yo lo denuncié públicamente en diarios de acá. Denunciar a un funcionario de Duarte, de Coimero, era una cosa de cierto riesgo. Además era un recaudador muy conocido. Digamos las cosas como son. Bueno, me llegó un telegrama, una carta documento de 3 o 4 páginas a Santa Rosa como presidente de la cooperativa, diciéndome que se iniciaba un juicio penal contra mi persona y que iba a responder con mis bienes. Bueno, una cosa infernal. Prácticamente me mataban. Bueno, la cosa se ponía complicada y apareció un amigo ocasional, impactante por su historia, que fue el jefe de prensa de Cámpora, del presidente Cámpora. ¿Alguien lo recuerda? Bonazo. Bonazo. Miguel Bonazo. Miguel Bonazo. Yo lo había conocido hace poco tiempo. Y Miguel Bonazo era un hombre de un carácter fuerte y de convicciones aún más fuertes. Y le dije, mira Miguel, me pasa esto. Me dice, venite a Buenos Aires. Dice, vamos a conseguir alguna carpeta sobre Caterbetti. Esa carpeta, cuando tuvimos la primera audiencia con los abogados del Confer, audiencia de conciliación, le dijimos a los abogados del Confer, antes de avanzar, quisieran que leeran un poquito esta carpeta. Pidieron un rato intermedio, salieron 10 minutos afuera, eran 3 abogados, no uno. Me habían mandado un regimiento. A los 10 minutos volvieron y desistieron. Porque la cantidad de pruebas de las andanzas de Caterbetti
parece que eran muchos. Por lo cual, mi eterno agradecimiento a ese hombre. Luego, el problema de Confer, la AFCA y todos los nombres que ha tenido, es que ahí hay capas geológicas. Cada gobierno dejó empleados, pero hay algunos que son permanentes, que son los representantes de Clarín en el Confer, que siempre han estado y están. Por lo tanto, cualquier trámite de la cooperativa iba vía muerta. Esa es mi experiencia. Para nosotros, la cooperativa de Santa Rosa, el Estado Nacional era nuestro enemigo. Nunca lo sentimos como amigo. Peleábamos contra Clarín y contra el Estado Nacional, porque trabajaban en consumo. Hasta que con Cristina Kirchner cambiaron las cosas. No en la época de Néstor. Después, la ley de medios permitió que las cooperativas de servicios públicos tuviéramos acceso a licencias de televisión. No solamente antimonopólica, sino que además permitía que nosotros tuviéramos acceso a la televisión total. Teníamos todo listo y rápidamente presentamos los papeles que nos iban pidiendo con gran premura y entusiasmo. Hicimos una gran fiesta en La Pampa cuando la ley de medios fue y se promulgó. Bueno, fueron avanzando los trámites y ahora te toca a vos. Y nos dijeron un día, vénganse a Buenos Aires. Y no sé quién lo dijo, del Confer, que ya está la licencia. Bueno, era un hecho tan valorado, esperado, que un conjunto de unas 15 o 20 cooperativas que estaban peleando por poseer también licencia, pero que estaban un poco más retrasadas, vinieron a Buenos Aires a darnos el apoyo. Éramos un grupo muy grande que fuimos al Confer a buscar la licencia. Pero que aquí que ella no estaba, porque estaba en una audiencia y el director, presidente del Confer, tampoco estaba. Entonces apareció un problema, no había quien nos diera la licencia. Pero éramos un grupo de unas 30 personas, convocadas especialmente. Pero no solamente eso, sino que un miembro de La Pampa en el Confer, el doctor Baladrón, que acaba de fallecer lamentablemente, nos dicen, lean esto. Ahí sobre la mesa, donde teóricamente nos tenían que dar la licencia, había una carta, documento de Clarín. Para que no se la diéramos. En términos extraordinariamente duros contra el Confer, para que no nos dieran la licencia. Y es que aquí que esa carta documento frenó los entusiasmos de los funcionarios del Confer, por lo menos de los intermedios, porque la licencia no aparecía por ningún lado. Como estábamos todos ahí, 30 personas de todo el país, ¿qué dijeron? Bueno, deben saber que ya está lista
la licencia, la redacción de la licencia. Así que, para que no se vayan sin nada, les vamos a dar la licencia pero sin firma. Ella no estaba. Y dijimos, ¿cómo vamos a ir? Nos está esperando los pueblos en cada rincón de la nación, de distintas provincias, las cooperativas, que íbamos a apoderarnos de la primera licencia bajo el amparo de la ley de medios, y nos decían que nos iban a dar una copia sin firma. Aquí, que afortunadamente apareció Graciana Peñafort y dijo, ¿cómo que no se la van a dar con firma? Agarró el papel, salió, no sabemos a dónde. Con mucho énfasis. Salió de la habitación con el papel y dijimos al Flauta, veamos qué pasa. Ya no estábamos yendo cuando ella llegó. ¿Qué podíamos hacer si no había quien nos diera la licencia? Más o menos en unos 10 minutos apareció Graciana Peñafort con la licencia y las firmas. ¿Qué hizo Graciana Peñafort? Nunca lo pregunté. Gratitud eterna de la cooperativa por lo que usted hizo en ese momento. Yo me había comprometido. Sí, bueno, pero lo que estaba enfrente hizo temblar el pulso de los que tenían que firmar y de todos los que estaban ahí. Todos estaban asustados, porque esa carta documento era en términos muy duros. Hablo de Clarín. Por eso es que no solamente se trataba, Picone y todos los que hemos participado, de tener una ley, sino también de que el Estado, confrontando con los poderes concentrados, hiciera cumplir esa ley. Y costaba, aún en ese momento, que esa ley se cumpliera. Y ahora pasamos al otro tema, que es la batalla cultural y los proyectos cooperativos. Hay una historia que siempre me impresionó cuando yo era un adolescente. No es una historia, es una información. El abejorro, el moscardón, ustedes saben que tiene un cuerpo pesado, muy grande, y tiene tiempo. Sí. Un cuerpo pesado, muy grande, y alas muy pequeñas. ¿Por eso se choca? Y no, de acuerdo a las leyes de la aerodinámica, la relación de las alas que tiene con el peso, el moscardón no debiera volar. Es imposible que con esas alas pueda volar. Pero como el moscardón no sabe de aerodinámica, vuela. En 1930, y ahora lo relaciono con el origen de nuestra cooperativa porque explica lo que hoy somos. En 1930 estábamos 29-30, acuérdense de la Gran Depresión originada en Estados Unidos, depresión mundial, malas épocas. En la Argentina esa depresión, como en todo el mundo, pegó fuerte. Las empresas norteamericanas, como la que daban luz en Santa Rosa, que se llamaba Sudam o Sudamericana, nosotros en Santa Rosa la luz la daba una empresa norteamericana, que se llamaba Sudam.
las órdenes que tenían las empresas norteamericanas es que todas las que tenían actividades, servicios en los pueblos y países periféricos, ajustaran las tarifas para remitir utilidades a la Casa Central de Estados Unidos para paliar la crisis. Es decir, que la crisis norteamericana causada por los manejos de Wall Street tenían que ser pagadas con el sacrificio de los países periféricos que tenían que aportar más. Entonces aumentó mucho la energía eléctrica en Santa Rosa y, como pasa ahora, la gente empezó a quejarse. 4 ganapanes de Santa Rosa, 4, decidieron crear una cooperativa eléctrica para confrontar con la SUDAM en 1930. Es una locura. Primero lo que es equipos de generación, equipos de redes, medidores, cuadrillas, todo lo que exige dar el servicio eléctrico. En 1930, en medio de la crisis, y sin un peso. Eran el moscardón. Naturalmente, sacaron acciones, había que comprar acciones para poder capitalizar la cooperativa. Nadie tenía un peso. Había vecinos incluso que se reían, por cierto, no podíamos reprocharles que se reían. Si pudieran reír de estos 4 ganapanes que andaban, se reunían una vez a la semana para fundar una cooperativa eléctrica, sin un peso, sin experiencia, sin nada, solamente la voluntad. Pasan los años y la cooperativa nada, pero el municipio de Santa Rosa estaba en manos de socialistas. ¿Por qué? Porque no era provincia, era territorio nacional y estaba siendo poblada por corrientes inmigratorias europeas, muchas de ellas con gente, estamos hablando del 30, y Mussolini toma el poder en Italia en el 22, 8 años antes. ¿Y usted qué tiene que ver Mussolini con estas personas? Muchos eran refugiados de izquierda, del Partido Socialista, comunistas, o anarquistas que venían escapando de la presión que ejercía sobre ellos política en el fascismo italiano. De los 4, 3 eran de apellido italiano y de ideas socialistas o comunistas. Y por eso se explica que el municipio fuera socialista. Y en 1935 el socialismo municipal le otorga a la cooperativa en ciernes licencia para distribución eléctrica. Es decir, les dice, vamos a reemplazar la SUDAM por ustedes, pero ¿cómo? Por nosotros. Ahí dentro eso. No tenían nada. ¿Qué hicieron? Pues no tenían motores. Por lo menos buscaron garantizar que la red eléctrica la dejaron, porque la habían pagado los vecinos, la red eléctrica, con sus aportes. Entonces dijeron, no. La SUDAM, que por supuesto hizo una campaña terrorífica contra. Dijeron, ustedes se van a quedar con la red eléctrica, pero tienen que generar 1935. ¿Y qué hicieron? Salieron a buscar máquinas de vapor, los famosos tractores de vapor que había en los campos para la trilla, para mover los equipos de trilla. Le llamaban trilladoras, pero en realidad las trilladoras eran otras, eran máquinas de vapor que movían trilladoras.
trajeron las máquinas de vapor, que se llamaban trilladoras, trajeron 3, pidiéndosela a los dueños de los campos, a ver si nos podían dar, porque había que empezar a generar y no teníamos motores, y esos no son motores de generación eléctrica, pero consiguieron una dínamo, creo que en Trenquelauquen, no sé dónde, y empezaron a generar con unas trilladoras que hacían. ¿Y dónde almacenaban? ¿Dónde almacenaban? Chicos, en las trilladoras, un galpón que tenía un señor que reparaba equipos de campo, que era grande, entonces prestó el salón ese para poner las trilladoras, las 3. El problema de las trilladoras es que la capacidad de generar energía, es decir, mover con ellas las dínamos, está en función de la leña que uno les pone. Cuando la leña se va consumiendo, la capacidad de generar vapor se reduce. Y bajaba la luz, entonces la luz bajaba, subía, se cortaba, pero era luz nuestra. Y de ahí nació un grito de guerra que aún hoy mueve a nosotros y a toda la comunidad de socios de la cooperativa. Y tiene que ver con un circo que fue. Fue un circo que puso foquitos y con eso daba la función, pero le explicamos. Los compañeros de entonces le dijeron, sepan que no le podemos garantizar una luz continua, se va a bajar, se va a subir, ¿y de qué depende? Dije, porque tenemos que ponerle leña a las trilladoras. Y el que les dijo eso era el que ponía la leña, que se llamaba Savioli, otro tano. Savioli era el que ponía la leña. ¿Y qué pasó? En plena función de circo, había un payaso trabajando allí en la arena y empezó a bajar la luz. ¿Y qué dijo el payaso? ¡Leña, Savioli! ¡Leña! Ese es nuestro grito de guerra. Leña, Savioli. Leña. Y cuando enfrentamos, como nos tocó enfrentar a corporaciones como Clarín, ese es el grito de guerra. Leña, Savioli. Otro dicho es no recular ni para tomar envión. Por eso es que Clarín quizá tuviera en cuenta que pelearse con esa cooperativa iba a ser complicada. Y nos hizo una guerra total. Y antes de la licencia, y termino con esta historia, porque si no, no van a entender por qué esta cooperativa es tan fuerte. En el 2000, nuestros socios no podían pagar el cable. Y la única empresa que proveía cable en Santa Rosa era Clarín. Era un monopolio, como fue Sudan. ¿Qué hicieron? Vinieron a la cooperativa, porque nosotros somos la caja de llanto cuando los socios tienen dificultades. Porque es su casa. Y no es broma, la cooperativa sienten su cooperativa como propia y ahí van cuando tienen problemas. Dijeron, no podemos pagar el cable. Dice, no podríamos poner canales de aire gratis. En el año 2001, la famosa crisis. Entonces dijimos, vamos a tirar. Resulta que ya había satélites que daban emisiones, transmitían canales gratis que andaban circulando por América del Sur. Es decir, que había unos 15 o 20 canales que llegaban, si uno tenía las parabólicas necesarias, llegaban
y podían ser retransmitidos sin pagar derechos. Otros no, pero había la mayoría, podían ser emitidos sin pagar derechos. Entonces compramos 4 equipos de transmisores, trajimos las parabólicas y empezamos a dar televisión por aire gratis. Lo primero que hicieron los de Clarín de Santa Rosa, avisarle a la central, estos están haciendo picardía, nos están quitando gente, porque ahora la gente, en vez de pagarnos a nosotros, se borran y tienen las 4 antenitas, la antenita con las 4 cosas gratis y la paga la cooperativa. Pero ellos no. Nos llegó una carta de documento de una jueza de apellido Córdoba, que le llamábamos la novia de los cableros, porque cada vez que los cableros necesitaban algún favor judicial, alguna resolución que los beneficiara, casualmente, como pasaba hace poco con un juez que murió, los casos caían en su lugar. Y todos querían nadar ahí mismo, no podía ser. Por esa forma nos mandó a través de la CNC, un mandato a la CNC y el CONFER, que nos fueran a decomisar los equipos. Pero nosotros, eran 4 equipos pequeños. ¿Qué le podíamos hacer a Clarín en una remota ciudad de La Pampa? Nosotros en La Pampa somos el 1% del electorado y el 1% de la población del país. No, fueron los representantes del CONFER y de la CNC y policías federales, todos juntos, era una patota, literalmente, que venían a decomisarnos los equipos. Dentro del CONFER había gente que viendo la pelea, que siempre estábamos ahí peleándonos, y duras peleas, Nos dijeron, muchachos, ¿me oyen? Sí. Van a decomisar los equipos, salieron hace un rato. No todo era malo en ese entonces. Por supuesto, había gente que nos decía que estábamos, cómo teníamos que avanzar por algunos videojuegos. Bueno, cuando nos llegó el aviso no estaba muy lejos de Santa Rosa. Apagamos los equipos y había que esconderlos, porque venían con la federal, venían en 2 o 3 vehículos, iban a revisar absolutamente todo. Una manzana completa, ¿no? Es una manzana completa, donde hay servicio eléctrico, servicio de artículo del hogar, tenemos funeraria, tenemos muchísimos servicios que los socios han reclamado. Cada vez que la cosa se pone, lo va a decir, ustedes no pueden dar este servicio, cuando tenemos una cantidad de servicios. Y justo adentro, en el taller de la manzana, entre los vehículos que estaban para ser reparados, había un coche fúnebre. Ahí. Los metimos allí. Metimos los 4 equipitos en el coche fúnebre y le pusimos un terciopelo negro con una cruz. Y lo dijimos, lo dejamos ahí en el taller. Y 2 señoras llorando al lado. Pasaron por allá, pasaron por acá, pasaron por ahí, pero al coche fúnebre no se va a llamar. Pero no termina la historia, y sino que el personal de la cooperativa, estoy hablando de los de Luz y Fuerza, que son los más pesados de la cooperativa, literalmente en todos aspectos. Son los más grandes, porque están bien alimentados. Iban detrás de ellos, patotas, serían como 40. Y cuando entraban a un lugar decían frío, 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 frío. Y entraban a otro decían calor, 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 calor. No se lo tomaban en serio. Obviamente decían que estaba frío, que estaba que se iban arrimando, que no se iban arrimando y qué sé yo. Bueno,
1 hora y pico dieron vuelta, o más, y se dieron cuenta que no los iban a encontrar. Además insistían, díganos dónde están. Y digo, si lo supiera. Bueno, dijo, vamos a hacer un acta, dijeron, gente de la CNC, no tanto el CONFE, sino la CNC era más, todavía más duro que el CONFE, que ya era bastante. Y dijeron, vamos a hacer un acta y dejar constancia no solamente de la negativa de darnos los equipos por parte de ustedes, sino de la hostilidad a la flota. Y justo había un grupo de dirigentes cooperativos que se había reunido en la ciudad de Santa Rosa por otro tema, que no tenía nada que ver con el medio. Entonces le dijimos, muchachos, vengan a darnos una mano, porque esto se está poniendo pesado acá. Y justo habían terminado las sesiones, las discusiones, los muchachos del grupo cooperativo que estaba reunido, no muy lejos de la cooperativa, le dijimos, y tráiganse la murga, porque ya habían terminado y había una murga que dependía de la cooperativa que estaba punta, en donde ellos estaban. Entonces se vinieron por la calle principal que viene a la cooperativa, con la murga adelante haciendo todas sus cosas. Cooperativistas con la murga. Esto no estaba programado así, se lo juro. Entonces se empieza a sentir que viene punta, basta, punta. Entonces, de la CNC me dice, ¿qué es eso? Digo, es una pueblada. Y no podemos garantizar la integridad de ustedes. Bueno, entonces terminemos rápido. Y no sé si firmamos, no firmamos. Teníamos un susto. ¿Qué te parece? Entonces, rápidamente, Amado en su carpeta, se abrió. Y digo, no, por adelante no. Porque corre riesgo. Salgan por la puerta de atrás y donde nadie los vea. Y así se fueron. Y nunca más volvieron. Y lo próximo fue la licencia cuando Graciana no tuvo la firma. Entonces, porque ya debe ser la pelea cultural es muy importante y ahora el gobierno de Milei habla de que